dar su opinión, decir qué le parece, cómo esto es compatible o incompatible con la gestión colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente debo reconocer que en ese debate esa tensión se tradujo en situaciones de, yo le diría entre comillas, de repulsa hacia lo que Lessig decía, vale decir, no hubo de parte de la gestión colectiva, de quienes estábamos allí presentes, la suficiente amplitud mental como para oír otras opiniones y ver qué de esas otras opiniones se puede tomar, qué no, y si esas otras opiniones son compatibles con un sistema de gestión colectiva. Pero esto que les estoy contando es consecuencia de que en el Creative Commons y en la gestión colectiva hay como una suerte de tabú respecto de la actividad que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, esta situación de conflicto, entre comillas, conflicto permanente que existe, impide la posibilidad de buscar caminos alternativos que permitan hacer convivir ambos sistemas, aún dentro del modelo de sociedad única. Y a mí me parece que si dejamos de lado el argumento de que el Creative Commons es la fórmula para permitir que la comunidad acceda a la cultura, porque ese argumento a mí no me parece que sea un argumento válido, y aceptamos que el Creative Commons es una fórmula que el autor puede tener como fórmula para, en determinadas circunstancias, permitir que su obra sea libre, el uso de su obra sea libre, esto es perfectamente compatible con la gestión colectiva. Pero previa a entrar en donde yo veo la compatibilidad, es importante señalar cómo es la gestión colectiva en la práctica. En la práctica la gestión colectiva se maneja en el fondo con el otorgamiento de licencias globales. Es decir, el modelo general de autorización de obras musicales en la gestión colectiva es, al usuario se le autoriza la totalidad del repertorio musical. La autorización obra por obra es una autorización excepcional dentro del régimen de gestión colectiva y es para aquellos usos en los cuales es posible dar autorización obra por obra. Concretamente me refiero a la autorización de obras musicales en películas cinematográficas, en películas en general, digamos. Una obra musical en una película cinematográfica se hace obra por obra porque el que va a hacer la película pide autorización de las obras que quiere utilizar. Y esas obras que quiere utilizar se autorizan bajo una determinada tarifa. También hay modelos de autorización obra por obra en el caso de la autorización de obras musicales en publicidad. Es decir, aquel anunciante o agencia de publicidad que pretende utilizar determinada obra musical preexistente en un aviso publicitario también va a la sociedad de gestión colectiva y pide autorización a la sociedad para que la sociedad diga sí o no en función de una consulta previa que se hace con el autor de la obra para ver si el autor de la obra acepta esta modalidad de autorización. Porque recuerden ustedes que en el audiovisual en general y en la publicidad puede haber un uso de la obra musical que el autor no le interese que se haga. Puede ser que el autor entienda que haya concebido su obra musical en determinado contexto y después resulta que la autorización se pretende en un contexto totalmente diferente que al autor considera que no considera conveniente. Allí, como está de por medio el derecho moral que lo tiene a juzgar si la obra está bien o mal utilizada, se le hace una consulta, el autor dice sí, dice no y se autoriza. Pero repito, esto es en algunos casos excepcionales. En general, en el modelo de gestión colectiva la licencia es global, es todo el repertorio. Entonces, cuando por hipótesis nosotros cobramos en un boliche bailable, nosotros le cobramos al boliche bailable un porcentaje sobre la venta de entradas y el boliche bailable, pagando ese porcentaje sobre la venta de entradas, tiene una licencia global para utilizar todo el repertorio musical que nosotros administramos, que es básicamente todo el repertorio del mundo de obras musicales. Entonces, ante ese fenómeno, no es fácil compatibilizar ese fenómeno de licencia global con la intención que pueda tener algún autor de decir que determinados usos pretendo que sean libres. Es decir, el modelo de gestión colectiva tiene algunas cuestiones que no siempre hacen compatible con el modelo Creative Commons en cuanto a que el autor pretende decir esto sí, esto no, esto de determinada manera. Hecha esta salvedad, me parece a mí que no hay en la práctica, digamos, una imposibilidad material de poder funcionar con un sistema Creative Commons en un sistema de gestión colectiva en un contexto de colaboración.
¿Por qué digo esto? Voy a traer a colación una sentencia judicial en España, donde se condenó a una empresa a pagar 4.500 euros a un autor que había puesto su obra musical dentro del sistema de Creative Commons bajo determinadas condiciones. Las condiciones, el autor había dicho, la obra se puede oír libremente. Es decir, digamos, lo que tiene que ver con el streaming, cuando yo entro abro mi computadora, busco la obra musical, la puedo oír libremente, no tengo que pagar por ello. Pero, si la obra se utilizaba comercialmente, esto ya no era posible, y si alguien pretendía condimentar la obra con aportes personales, que muchas licencias Creative Commons lo permiten, esto no estaba permitido en el caso de esta obra en particular. Entonces, básicamente el uso gratuito de la obra tenía más que ver con la posibilidad que el autor veía a través de este sistema de dar a conocer su obra. De hecho, precisamente, seguramente haber sido esta fórmula la que dio lugar a que el anunciante tomara conocimiento de la obra musical y la utilizara en un comercial. Cuando la utilizó en el comercial vino la demanda judicial. Y en la demanda judicial los autores dijeron: nosotros no autorizamos la obra musical en este contexto, ergo nos tienen que indemnizar. Y el resultado final fue esta sentencia a pagar 4.500 euros. Esto es posible también en un sistema de gestión colectiva. No hay ninguna restricción a que los socios de SADAIC digan: miren, señores SADAIC, yo esta obra en internet la voy a poner a disposición libre bajo estas condiciones. En el caso que, hipotéticamente, venga un pedido de autorización de la obra musical en condiciones diferentes a las autorizadas en el sistema Creative Commons, no habrá ningún inconveniente. El autor dirá si acuerda o no acuerda su utilización en los términos del pedido y cuál es el precio que quiere cobrar. Y esto es perfectamente compatible. De hecho, bien señaló acá el anterior disertante, en Holanda están intentando una fórmula de composición entre Creative Commons y la Sociedad de Gestión Colectiva Holandesa, entre la Buma Stemra y la representación de Creative Commons en Holanda. Están avanzando en un camino en común. Y de hecho también, esto es así, que yo formo parte del comité de dirección de la CISAC. La CISAC es, para dibujarlo de alguna manera, las Naciones Unidas de las Sociedades de Autores. La CISAC representa a todas las sociedades de autores y compositores, no solamente musicales, sino de otras expresiones. Pero en la CISAC, en lo que tiene que ver con las relaciones con Creative Commons, aprobamos en el directorio buscar fórmulas de composición entre el sistema tradicional, por llamarlo de alguna manera, de gestión colectiva, y esta propuesta novedosa. Propuesta novedosa que en realidad se dispara con el auge del Internet, porque hasta que Internet no se convirtió en la herramienta que es hoy, nadie hablaba de Creative Commons. Y que ha demostrado su éxito en algunos supuestos, porque por ejemplo en el caso de Linux, que es un software que todos conocemos, ustedes saben que Linux es un software libre. Es decir, cualquier programador puede, teóricamente, proponer o hacer desarrollos sobre Linux y dejarlos allí para que cualquiera también lo pueda utilizar. O sea que, digamos, el modelo de Creative Commons es un modelo que yo diría es contemporáneo del Internet. Entonces, en tren de buscar alguna alternativa o alguna fórmula, yo creo que es perfectamente posible compatibilizar, no sé si al 100%, pero en el gran esquema, lo que es Creative Commons con la gestión colectiva. Lo que sí quiero que quede claro, que a mi modo de ver, podemos buscar fórmulas de compatibilizar, pero lo que no estamos en la gestión colectiva dispuestos a aceptar es que el Creative Commons se convierta en una suerte de herramienta por el cual, bajo el argumento del libre acceso a la cultura, comience a enfrentarse el derecho del autor a percibir una remuneración por la utilización de su creación. Porque esto está por encima de cualquier otra fórmula. Pero repito,
Dejado de lado esto, que para nosotros es dogmático en el sentido de que es facultad del autor de establecer en qué condiciones se utiliza su obra y en principio se presume que si se la utiliza se le debe pagar por ella, fuera de esto no me cabe la menor duda de que tenemos posibilidad de hacer fórmulas conjuntas entre los Creative Commons y la gestión colectiva tradicional. Nada más que esto, gracias. Bueno, tenemos simplemente 2 o 3 minutos para hacer algunas preguntas. Allá se demuestra la inteligencia en el arte de preguntar. Por favor, no se extiendan. ¿Sí? Señor Guillermo, una duda. Soy Jorge Rinne Marguerno de México. Me parece un poco perverso que haga analogías del derecho civil cuando habla de bienes escasos y bienes que no se consumen por su uso. ¿Por qué cuando hablaba de la casa hablaba de una tajante comparación? Cuando Pedro hablaba también de una comparación civil decía no hay propiedad sin donación, ¿no? ¿Por qué hay esta selección de textos o esta edición de lo que es el derecho civil, que además es totalmente diferente al derecho autoral y que en todas nuestras legislaciones se ha sacado de la arena civil para darle un entorno ad hoc a lo que realmente está protegiendo? No me parece que sea perverso como primera medida, porque lo que estoy tratando es de poner en paralelo, de poner en comparación dos situaciones en las cuales hay derecho de propiedad. Porque, le reitero lo que ya dije, la Constitución Nacional Argentina expresamente reconoce el derecho de propiedad a los autores. Es un derecho de propiedad como cualquier otro, solamente que limitado en el tiempo y bajo determinadas circunstancias. Entonces lo que digo es lo siguiente: ¿por qué se prohija la teoría de que las obras del espíritu pueden eventualmente ser utilizadas libremente y no se prohija la misma teoría con otros derechos de propiedad? No hay ninguna buena razón para esta distinción. Esto es lo que dije y esto no me parece perverso, esto me parece totalmente coherente. No podemos tratar derechos de propiedad de una manera y otra según los intereses en juego. Reconozcamos que hay excepciones al derecho de propiedad intelectual previstos en la ley que no lo tiene el derecho de propiedad individual sobre cosas. Sin embargo, esas excepciones, que de alguna manera ya están admitidas, no me parece que automáticamente trasladen el hecho de decir, no, bueno, las obras culturales son, entre comillas, de uso libre. Porque hay un creador atrás de las obras del espíritu. No se crean por ósmosis. Alguien compone una obra musical, alguien pinta un cuadro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, no me parece que tengamos que tratar tan desequilibradamente un derecho de propiedad del otro. Y esto, por eso doy el ejemplo de derecho de propiedad sobre cosas, porque me parece que ese es un argumento importante para defender adecuadamente el derecho de autor. No es un tema perverso. Sí, una pregunta para el doctor Ocampo. Primero saludarlo, fue profesor mío de la Facultad de Derecho en el año 83, creo que recibió usted, familia, El derecho de familia. Familia y instituciones, sí. Segundo, también en el derecho de propiedad sobre cosas, yo, por ejemplo, soy abogado de una red de pueblos indígenas, la discusión sobre la propiedad comunitaria en los pueblos indígenas también plantea debate en el marco del derecho civil tradicional, ¿no? La pregunta es, ¿hay algún fallo en el derecho argentino que pueda destacarse sobre este tema? ¿Y cómo está la cuestión a nivel de Mercosur en cuanto a la compatibilidad de las legislaciones? ¿Usted está hablando de la comparación entre derecho comunitario y demás? No, referente al tema de las licencias. Creative Commons, sí. Bueno, yo personalmente no conozco en la Argentina ningún fallo referido a este tema. Sí conozco algún fallo español, de algún tribunal español, donde el usuario de música era un bar, en su defensa contestó que había utilizado, que las obras musicales que tocaba en ese bar eran obras musicales hechas bajo licencia Creative Commons y que como tal no le debía pagar al SGAE. Y hay alguna sentencia, una o dos, no recuerdo bien, que le hicieron lugar a la contestación de la demanda y dijeron que no había derecho del SGAE. Eso fue en primera instancia, después están las instancias superiores cuyo resultado no he visto por lo menos. Y hay otros donde han dicho que la sociedad de gestión colectiva tiene una presunción de legitimación para actuar en defensa de los autores, razón por la cual cada vez que se utiliza música hay que pagar por ella. Esto en cuanto a lo que yo conozco en el derecho comparado o en otros países. En la Argentina
no hemos tenido, nosotros por lo menos como SADAIC, ninguna defensa que se siente sobre el sistema de utilización de obras Creative Commons como tal, licencias libres. Así que no le